Muy buenas noches. Estamos en a las 8:45 aquí con Carmen Ortiz. Juan Luis Font no está con nosotros porque está de viaje. El tema que vamos a abordar en el primer segmento es un tema que es sumamente extraño. ¿Han oído hablar ustedes alguna vez que se convoque de un diálogo nacional para discutir un veto o una promulgación de una ley? Pues eso es lo que ha sucedido ahora con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y para abordar ese tema y algunas de las ventajas y desventajas de la ley electoral y de partidos políticos, esta noche contamos con la presencia de Jonathan Lemus y de Renzo Rosal, ambos politólogos, ambos analistas. Además, Jonathan es columnista en Contrapoder. Muy buenas noches, Carmen, muy buenas noches, Jonathan, muy buenas noches, Renzo. ¿Comienzas tú? Claro que sí, y lo primero sería preguntarle sobre cuál es su punto de vista sobre este diálogo nacional que ha convocado ya oficialmente el presidente Morales en términos de la pertinencia y el futuro que pueda tener. Renzo, empezamos contigo. Bueno, buenas noches. En principio me parece que yo lo calificaría como un sinsentido. Es decir, en principio que convoque un diálogo a estas alturas del partido el presidente Jimmy Morales alrededor de un proyecto, en este caso ya ni siquiera es un proyecto, sino es una iniciativa que fue aprobada, reformas electorales por el Congreso de la República, causa extrañeza inclusive las motivaciones de un diálogo de esta naturaleza. Además que provenga, insisto, del Ejecutivo, en donde la misma bancada del FCN Nación obviamente no hizo su chance, digamos, no hizo su trabajo en el Legislativo. Además, cuando el proyecto ya fue entregado al presidente de la República hace días, es decir, su ventana de oportunidad para promover ese diálogo nacional es absolutamente reducido. Entonces me parece que en el marco de las motivaciones tal parecería que hay fuerzas externas, digamos, que pudieran estar ejerciendo tal tipo de presión que busquen fundamentalmente dar marcha atrás con las reformas electorales, que con todo y lo que se pudo pretender, creo yo que para muchas voces informadas y académicas creemos que ese producto que salió del Congreso tiene, digamos, algún contenido mínimo que vale la pena que termine de Pero no nos respetarse. adelantemos, hablemos ahora de los plazos, Jonathan. Es decir, en este caso tenemos que después de un determinado tiempo de entregada la ley al presidente, el presidente tiene que promulgarla o vetarla, porque si no, automáticamente entra esta en vigor. Es así la legislación, ¿verdad? Sí, 15 días, no estoy mal. 15 días a partir del momento en que la recibe. Exactamente. Que eso fue hace 10 días, Hace según 10. nos decía Y eso Renzo. fue 10 días. Le quedan 5 días para realizar el diálogo. O sea, ¿qué sentido tiene realizar un diálogo de 5 días? De hecho, yo creo que el comentario que quería hacer va en términos de la viabilidad de la iniciativa. Yo no lo vería mal. Creo que mucho de lo que se está haciendo en el país pasa por las famosas mesas del diálogo. De hecho, la ley electoral y de partidos políticos, según algunos, es parte de mesas de diálogo que abrió el Congreso de la República durante la crisis del 2015, en la que participó diversos sectores y que en teoría pues hubo un cierto consenso sobre el contenido de la ley. O sea que lo de la mesa de diálogo no me parece a mí que sea lo que debemos criticar, sino la viabilidad. O sea, el momento, tal como decía Renzo, el momento en el que se da 5 días antes de que se termine ese plazo, es donde vemos que si el presidente realmente pues era conocedor de que tenía ese plazo fatal, o si la intención verdadera es simplemente no tomar una postura política, no vetarla, sino que dejar que el tiempo pase y decir, bueno, se me acabó el tiempo, y disculpen, pero ya no va a haber diálogo y el Congreso ya se encarga de hacerlo oficial. Ahora, lo que está aquí en cuestión es la intención del presidente. Él ha dicho que estas reformas son un maquillaje que no contienen los cambios que la ciudadanía pidió en su momento. ¿Qué opina Renzo sobre esto? ¿Qué intención ve? Inclusive el presidente del organismo legislativo, Mario Taracena, ha indicado que posiblemente la intención gire alrededor de Ángel González y a estos artículos en particular que hacen una distribución equitativa de tiempos y espacios en los medios de comunicación, entre otras cosas. Creo que ese tipo de hipótesis tienen fuerza en la medida en que el propio presidente Morales nunca ha mencionado, digamos, el tema de las reformas electorales, es decir, ahora parece casuísticamente interesado en un asunto que por supuesto nos debe interesar a todos los ciudadanos, pero que busque de alguna forma una especie como de repaso que se podía traducir en bloqueo o no de la iniciativa. Yo creo que aquí lo que vale la pena también considerar es el contenido de la ley, como ya mencionaba en el anterior segmento, digamos,
si bien es cierto que hay varios temas que fueron planteados por la plaza, entre comillas, desde el año pasado, y que no necesariamente todos quedaron ahí, lo que sí vale la pena repasar es que yo diría que cerca de un 75-80% del contenido de la propuesta que en su momento presentó el Tribunal Supremo Electoral en julio del año pasado fue lo que quedó aprobado. Es decir, lo que creo yo que está pecando el presidente es de falta de información. Yo tengo inclusive mis serias dudas de que si ha leído adecuadamente los alcances, el contenido, los alcances de lo que quedó. Del proceso. Por supuesto. Ahora, Jonathan, sí, ¿qué ventajas tiene esta ley electoral sobre la anterior? Yo de hecho soy de los que han sido bastante críticos con respecto a la ley electoral. En lo personal creo que si bien se dio el apoyo, digamos, en general a la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, al final esta constituía un fiambre de todas las propuestas de diferentes grupos y no siempre eran consistentes, digamos, incluía cuestiones que técnicamente incluso eran contradictorias. Entonces, en lo personal, yo de hecho quizás vería positiva la disposición del presidente de decir, bueno, esta ley no necesariamente responde a lo que estamos esperando como una reforma total del sistema político. Tiene algunos avances en temas de fiscalización del financiamiento, quizás el tema del fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral no entró como quisiéramos, lo de organización interna, democracia interna de los partidos tampoco está ahí. Creo que sí debe haber una revisión, pero definitivamente pretender discutirlo ahora cuando ya el Congreso lo aprobó, definitivamente políticamente no tiene sentido. Ahora, según eso, entonces, colijo que tú estarías de acuerdo con que el presidente la vetara. Yo, en lo personal, estaría de acuerdo con que la vetara, sí. Ahora, pero eso complicaría el proceso. Absolutamente. Además, que deja, por un lado, recordar que estas reformas, las anteriores fue hace 10 años. Es decir, si algo ha sido tortuoso de poder discutir en el Congreso ha sido precisamente el tema de las reformas electorales. Y por un lado. El segundo punto es que me parece que el contenido de ahora, con todo y sus balances de luces y sombras, es cualitativamente mejor y de mayor alcance que las reformas de 2006. Y por lo tanto hay un punto, uno de los temas que quedó aprobado ahora en el Congreso, que se está obviando, creo yo, que es la aprobación de que se cree después de cada proceso electoral una comisión de actualización. Es decir, lo que hoy se pinta de diálogo ya debería funcionar. De hecho, el presidente del Congreso, el diputado Mario Tarazar, ha anunciado que ahora que se pondrían en marcha, digamos, las reformas, esa comisión tendría su estreno en sociedad para poder impulsar las reformas de segunda generación, que es un proceso que está también ya próximo a salir, digamos. Según eso, entonces, el diálogo de ahorita debería darse después de la aprobación o del veto. Es ahí donde yo creo que al final el veto podría ser positivo. Y quisiera explicar algunos argumentos ahí. No tiene sentido que una reforma que ni siquiera ha sido aprobada finalmente ya se quiera reformar, o sea, una reforma de la reforma. Eso a mí lo que me demuestra es que en el Congreso no sabían qué querían hacer y ahora quieren empezar de nuevo como que una segunda generación de reformas cuando estas ni siquiera han entrado en efecto. Creo yo que si vamos a hacer una reforma política deberíamos apostarle a algo que realmente cambie el sistema. Yo aquí veo una intención de los partidos políticos de monopolizar aún más el poder. Veo, digamos, el tema de dejar fuera a los comités cívicos, debilitarlos como realmente un movimiento que en lugar de responder a lo que la plaza exigía, más bien retrocede en esa exigencia. Y también veo el tema, por ejemplo, de financiamiento de las campañas a los partidos políticos, en particular el tema de los medios. Yo considero que ahí básicamente le estás dando un monopolio, una cartelización, como se dice en ciencia política, de los partidos que ya no dependen de absolutamente nada, sino que del Estado, y por ende pueden seguir actuando como lo hacen hasta ahora. Ahora, Jonathan, el hecho de que no se aprobara este paquete de reformas, como tú bien dices, podría aprobarse o no aprobarse, nos dejaría con las mismas reglas del juego para el próximo proceso electoral. Entiendo que lo que Renzo estaba mencionando hace un momento es que se daban algunos pasos positivos para el proceso electoral que se avecina, y este otro diálogo que se ha abierto sería para reformas que no aplicarían en el próximo proceso, sino hasta dentro de 8 años, ¿o no es así? Entonces, ¿por qué no hacerlas ahora ya? Hay tiempo, ¿no? Yo creo que estamos dejando de lado un elemento central en cualquier reforma electoral, aquí o en donde sea, que es el carácter evolutivo. Pensar que va a haber una reforma electoral que va a poder tapar, digamos, todos los agujeros, eso suena muy bonito, pero es absolutamente romántico. Por eso se habla cabalmente en el tema de reformas electorales, se habla de generaciones de reformas, para intentar
poner a tono la legislación electoral en función de la evolución de las sociedades, también de la evolución de los partidos, o en el caso guatemalteco, en función del montón, digamos, de agujeros que los partidos mismos están Ahora, en presentando. defensa de esta ley, la idea era que entrara en vigencia el año pasado, o que se terminara el proceso de aprobación el año pasado. Pero lamentablemente la tardanza de la Corte de Constitucionalidad en dar su dictamen fue lo que llevó a que fuera esta legislatura la que la terminara de aprobar. ¿Es así? Es correcto, y por lo tanto creo que eso influyó en alguna medida para que no toda la variedad de temas que eran los esperados pudieran quedar. De ahí entonces que sale, por un lado, la comisión de actualización que mencioné, y también esta intención de arrancar muy pronto una nueva generación que además recoja muchos de los temas que en la plena discusión en el Congreso finalmente no quedaron aprobados. Me refiero al proceso de cambiar el mecanismo de elección de los diputados, la redistritación, crear nuevos distritos electorales, el tema de la reelección de alcaldes municipales, que fueron temas que me parece, igual que lo de los comités cívicos que mencionaba Jonathan, me parece que son temas interesantes, sustantivos, pero que recordémonos, muchos de esos temas no iban en la propuesta del Tribunal Supremo, así que no esperemos que aprobaran algo que no estaba en la propuesta inicial. Ahora, esto de abrir tanto el espectro a un diálogo nacional nuevamente, desconociendo que ya las reformas que conoció el presidente Morales son el producto de un proceso posiblemente el más participativo que ha habido en términos de las distintas generaciones de reformas a la ley electoral que ha tenido el país. Abrir tanto ese espectro en un tema que es eminentemente técnico, ¿no se convierte también hasta cierto punto en un peligro? ¿Será posible que a estas alturas los políticos, los diputados, no sepan exactamente qué es lo que quiere la ciudadanía? Es decir, se sabe que quieren participación, que quieren representatividad de sus autoridades, quieren legitimidad, pero la parte eminentemente técnica tendría que ser analizada por expertos en su momento. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que es positivo abrir los espacios. De hecho, lo que nos enseñó la crisis política 2015 es que en Guatemala hay una energía positiva, que la gente quiere involucrarse y participar. Yo no negaría o cerraría ese espacio. Ciertamente hay temas sumamente técnicos que deben ser tratados en espacios técnicos, pero ahí también hay muchas instituciones que pueden aportar con conocimiento técnico, no solamente en el Congreso existen estas capacidades. Pero de hecho ya lo han hecho, y sí. Ahora viene el presidente y dice que va a volver a convocar a esas instituciones, sí, que ya emitieron opinión en su momento. Pero ahí es donde vamos a por qué yo diría que esta ley al final no es lo que nos han querido vender, porque hubo muchos de los temas que instituciones técnicas propusieron, sobre todo el tema de democratizar internamente los partidos. O sea, de nada me sirve a mí financiarle la campaña a un partido político siempre y cuando siga teniendo dueño. Y que los partidos tengan dueños no se va a acabar solo prohibiendo que el secretario general no se reelija, porque pone a alguien más, igual sigue siendo el dueño del partido. Hay toda una estructura interna que la ley electoral mantiene, de hecho refuerza con los requisitos de organización y demás, que no permitiría una verdadera reforma del sistema político. Creo que nos hemos enfocado mucho en la reforma legal de la ley electoral, pero no necesariamente en la reforma política. Y esta reforma política no se va a dar gracias a esta ley. Ahora, tú me decías, si nos vamos con la ley que tenemos, vamos a llegar al proceso 2019 con las mismas reglas del juego. Sí. Y los mismos problemas. Seguramente, pero a mí me dejó una lección bien importante el 2015. Unas tradiciones que teníamos de que le toca que los caudillos locales ponen presidentes, se acabaron porque el votante guatemalteco decidió de otra manera. Y yo sí creo que no debemos pensar tan fatídicamente de que solamente cambiando la ley podemos cambiar el resultado del 2019, porque yo sí creo que el electorado guatemalteco también está cambiando. Ahora, y eso Jonathan, pero además, permitime que te contradiga en eso. Es decir, pero hay temas que son fundamentales, sí, que van a seguir vigentes. Por ejemplo, la ausencia de mecanismos coercitivos del Tribunal Supremo Electoral que permitan penalizar a quienes abusan, por ejemplo, en el gasto electoral. Luego, digamos, la falta de instrumentos reales para fiscalizar el origen de los fondos. Tercero, digamos, la otra cuestión es todo el tráfico de influencias que se da entre el consorcio de canales de Ángel González y los partidos políticos. Es decir, digamos, eso realmente es grave. Es decir, ¿de qué va a servir que la gente se quite eso de que no le toca si va a tener todo ese hermatoste que va a seguir corrompiendo el sistema político?